Sí, Gonzalo, te escucho. Bueno, buenos días a todos. Eh, Estamos empezando una clase hoy, probablemente la penúltima clase de este año de arquitectura. Dice un pedido especial de Gonzalo que empecemos la clase mandando saludos a Rosalba, así que saludos para ella. Espero que esté soñando con angelitos y cosas agradables, mucho más agradables que la clase de hoy, donde vamos a ver problemas de seguridad. Em, pero antes de empezar con la clase de hoy, siempre tenemos que repasar qué es lo que vimos la clase pasada. ¿Y qué es lo que vimos la clase pasada? Terminamos el tema anterior de procesamiento en paralelo, hablando de las arquitecturas de dominio específico. ¿Qué son las arquitecturas de dominio específico? Son una posible técnica para satisfacer lo que es la demanda creciente de performance en una época en la cual la performance de los procesadores se está amesetando, está en una meseta. Entonces, estas arquitecturas plantean hacer algo, son procesadores que están hechos para hacer una tarea muy pequeña, una única tarea o dos pequeñas tareas, son muy específicos, pero son muy buenos haciendo esa tarea. Este, entonces, estos procesadores tienen una mucho mejor relación performance-power, o sea, tienen no solo mejor performance, sino que además pueden tunearse para tener un buen consumo de energía. Entonces, la relación, la eficiencia es muy buena, pero pierden generalidad, solamente hacen algo específico. Y eso lleva a que actualmente el paradigma actual de los procesadores que se están haciendo hoy en día sean que ya no tienen, no, o sea, en un solo chip no hay un solo procesador, ni siquiera hay un solo procesador con varios núcleos, sino que hay todo un sistema totalmente heterogéneo con varios núcleos, ellos de por sí heterogéneos entre sí, o pueden ser homogéneos también, y además con muchos otros núcleos para video, para procesamiento de inteligencia artificial, para procesamiento de señales, para procesamiento de sensores, para un montón de cosas más que tiene el chip, todos ellos conectados con una red interna dentro del chip, todo con distintos niveles de caché. Esa red es coherente, mantiene el protocolo de coherencia. Entonces se hace todo lo que es todo un sistema totalmente heterogéneo dentro de un chip y distintos núcleos para distintos tipos de demandas, distintos tipos de distintas tareas, distintos tipos de procesamiento. Eso es lo que es el paradigma actual en lo que respecta a procesamiento en paralelo. Después empezamos a ver el tema 17 con conceptos de seguridad, y lo primero que vimos son que sirvió para destapar lo que es esta olla de problemas de seguridad son los ataques tipo side channel. ¿Qué son los ataques tipo side channel? Eran mediciones indirectas, esa es una palabra clave, de variables físicas, esa es otra palabra clave, con la idea de obtener información que no es posible de obtenerla directamente. ¿Por qué no es posible de obtenerla directamente? Porque sí, los procesadores cuentan con medidas de protecciones, vimos un montón en memoria virtual, un montón de entrada-salida, con el sistema operativo, y la idea es que hay un montón de datos que no se los puede obtener de manera directa, porque no se tienen los permisos para obtener esos datos. Sin embargo, se vio que de manera indirecta y midiendo otras cosas, es posible poder filtrar esa información con este tipo de ataques de costado, llamémosle. Estos ataques no son nuevos. En realidad, hay muchos análisis porque se usaron en muchas otras áreas no solamente que tengan que ver con la informática y no solamente que tengan que ver con la arquitectura de computadoras. Sin embargo, a partir del 2017, alguien o se juntaron esa alineación de planetas, alguien empezó a aplicar este tipo de ataques
sobre los cachés y sobre la jerarquía de memorias y chao. Se, se empezó un camino que no tiene vuelta atrás. En ese camino, que más o menos desde el principio de 2018, o sea, hace 3 años, se descubrieron una enorme cantidad de vulnerabilidades de hardware, todas que afectan a procesadores, que afectan a las arquitecturas, que afectan a los sistemas en los que estamos trabajando día a día y todas nuestras computadoras son, o casi todas nuestras computadoras son vulnerables a algunas de estas problemas. Lo bueno es que de todo este listado grande y continuo de vulnerabilidades, eh, no se conoce que ninguna haya sido explotada. ¿Por qué? Eso es algo relativamente bueno, es que como son de arquitectura de computadora y demás, son vulnerabilidades que son difíciles. O sea, no es fácil escribir software para poder aprovechar esta vulnerabilidad. Y además, la vulnerabilidad permite filtrar datos, pero hay muchas otras maneras más fáciles de filtrar datos. Entonces, para un hacker o para alguien que quiera robarle la clave, es mucho más fácil mandarle un mail diciendo que Mercado Libre le va a regalar cosas. Entonces, toda la gente hace clic que ponerse a escribir un programa que aproveche una vulnerabilidad de un procesador para tratar de filtrar datos. Entonces, por suerte, no se conocen al menos, no implica que no haya habido explotaciones a estas vulnerabilidades. Esa es la parte buena. La parte mala es que en general la mayoría de las vulnerabilidades no tienen solución. O sea, si simplemente no se pueden arreglar. Es así de sencillo. Lo que se puede hacer es buscar lo que se conoce como paliativos o mitigaciones. Lo que se busca es disminuir el daño. O sea, es dado que no lo podemos solucionar, bueno, vamos a hacer que si a alguien se le ocurre intentar esta vulnerabilidad, por un lado se lo vamos a hacer más difícil y por otro lado vamos a hacer que le cueste mucho más sacar datos. Pero, pero no lo podemos solucionar. Ya vamos a ver algunos ejemplos nosotros. Y el otro tema importante, que esos paliativos a las soluciones, a los problemas en realidad, en general siempre representan algún compromiso con la performance. Como se dice, bueno, para poder hacer que sea más difícil para un posible atacante filtrar datos, lo que vamos a hacer es implementar algunas técnicas que de algún modo introducen retardos, que eran cosas que no estaban antes, y que de esa manera hace que bajen la performance. Entonces, acá de vuelta nos genera algo, un nuevo compromiso que no teníamos antes, porque teníamos performance, price y power. Y ahora tenemos un nuevo actor que es seguridad que nos está comprometiendo la performance. Entonces, queremos bajar performance para aumentar la seguridad. Va a ser una pregunta que habrá que ver qué pasa con el tiempo. Ese es un resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Preguntas o tienen dudas con respecto a la clase pasada? Veo que está Matienzo en clase. Buenos días para Matienzo también. No sé si está hace mucho. No me Buen día, digan, profe. no me digan que se me durmieron ya. Matienzo está, Gonzalo está, Mateo se durmió. No, Mateo está bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, avancemos nomás con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a tratar de ver varias cosas. La primera de ellas es cómo, o una clasificación de ataques, esto va, como son temas nuevos, en el 2018 fue un boom, en el 2019 alguien se puso a acomodarlo, el año pasado, en el 2020, se acomodó un poco mejor esa cosa, y esto es totalmente dinámico porque es muy nuevo. Entonces hay una clasificación propuesta
que es básicamente dividir todos los ataques en tres grandes áreas. La primera de esas grandes áreas, que son los ataques más comunes, más populares, digamos, de estos nuevos ataques de seguridad, son los llamados ataques de ejecución transitoria. Y estos ataques de ejecución transitoria, la idea base es que durante un breve periodo de tiempo del transitorio, hay instrucciones que se ejecutan y que de algún modo modifican estado de la microarquitectura. O sea, modifican algo que no es necesariamente visible, o sea, no es parte del set de instrucciones de lo que es el ISA, lo que es visible, sino que modifican estado de la microarquitectura, de cosas que nosotros sabemos que están ahí, pero sabemos que están ahí luego de conocer muchos detalles que aprendimos en la materia. Por ejemplo, la jerarquía de memorias que normalmente es transparente, ¿no? El caso más común. Y después, dentro de la jerarquía, vimos que hay muchos otros buffers que sirven para un montón de cosas, pero no son explícitamente están puestos dentro del ISA, sino que son buffers que sirven para ir ganando tiempo, buffers para predicción de saltos, buffers para un montón de cosas que son transparentes para el programador, para el usuario final. Bueno, no son tan transparentes para la gente que ahora está buscando hacer ataques. Ahora, el tema es que durante ese periodo de tiempo, esas instrucciones pueden eventualmente ser descartadas, ¿no? Porque sobre todo si se ejecutan mediante ejecución especulativa. Entonces dicen, bueno, son instrucciones que al final de cuentas no impactan, o sea, no se reflejan, no cambian el verdadero estado del procesador. Pero el tema es que en el interín pueden dejar rastros, ¿no? Y esos rastros después se los puede usar para, mediante un ataque de side channel, tratar de inferir qué es lo que pasó durante esa ejecución transitoria. Entonces acá tiene un dibujito que más o menos les muestra cómo serían los pasos, digamos, de estos ataques de ejecución transitoria. Al principio hay toda una parte de preparación que eventualmente se hace de algún modo, unas cuestiones de donde el atacante empieza a sembrar, digamos, el terreno para preparar lo que es el posible ataque. En un momento dado, en un segundo paso, hay alguna instrucción que de algún modo dispara lo que es el ataque. Y lo que pasa acá, a partir de esta instrucción, es que se empiezan a ejecutar un montón de instrucciones de manera transitoria. ¿No? Después de esta instrucción, ¿por qué estas instrucciones son transitorias? Porque en realidad son las que se ejecutan en un pipeline. Esta instrucción sigue con su ejecución hasta que cuando termina esa ejecución se dice, no, esto no es lo que debería haber pasado, pasó algo raro, entonces hay que vaciar todo lo que está acá. Todo esto que está acá no sirve, no era importante, hay que descartarlo. ¿Se acuerdan? Un montón de veces hemos visto ese tipo de casos. Entonces lo arreglamos y descartamos todo esto. Sin embargo, puede que aquí en el medio, que son todas cosas que al final no impactan en el procesador, todas instrucciones que se descartan, pero dejen rastros. Haya pasado algo que se puede observar. No el resultado en sí, sino algún rastro. Entonces, mediante ataques de tipo side channel, se puede tratar de buscar algunos de esos rastros e inferir, como ya hubo una preparación previa, qué fue lo que pasó acá en el medio, que al final no pasó nada porque se descartó todo, pero tratar de darse algún tipo de idea, reconstruir y filtrar. ¿Se entiende más o menos la idea de estos ataques de ejecución transitoria? En esa página web que está ahí, tiene un montón de información sobre los ataques de ejecución transitoria y sobre todo los tipos de ataques de ejecución transitoria, que son un montón. Y eso además está esa página web porque es totalmente dinámica, o sea,
cada mes se agrega una nueva, más o menos, y se va actualizando permanentemente. Y a su vez, estos ataques también se dividen en dos grandes tipos, que son los dos nombres más comunes que les voy a contar a continuación. Y el tema de esta división es lo que los diferencia es la causa, esta instrucción o este motivo que hace que se dispare la ejecución transitoria. ¿No? Hay dos maneras, o dos grandes maneras de disparar esta ejecución transitoria. Entonces, estos son los dos subtipos de ataques. ¿No? Y estos ataques de ejecución transitoria, lo divertido que tienen es que cada vez que salen, alguien inventa uno nuevo y les pone loguitos y se puso de moda, entonces ahora todos tienen dibujitos con colores y son bonitos, o bueno, bonitos desde el punto de vista, y por lo menos lo hacen un poco más colorida y divertida esta situación. Los primeros ataques son ataques tipo Meltdown, o se les llama ataques tipo Meltdown, que son todos este cuadrante que está acá, siempre acá se propone este cuadrante como, primero hay que investigar, hay que analizar qué es lo que pasa, y un tipo de ataque son los ataques tipo Meltdown, que están acá, que son todos estos iconitos que están acá. Meltdown en particular es el primero, este naranja. Eh, Todos estos ataques lo que, lo que buscan es buscan romper barreras de aislamiento. O sea, algún tipo de protección de todas las protecciones que vimos de la memoria virtual, del sistema operativo, todo ese tipo de protecciones que se supone que están el modo usuario y modo supervisor, y que un programa de modo usuario no tiene que tener acceso a las tablas de página de otro programa o a las tablas de página del sistema operativo, y todo ese tipo de cosas que tienen que estar separadas, y que existen las barreras y que funcionan esas barreras para mantener las cosas separadas. Bueno, Meltdown dice, tratemos de romper y destruir esas barreras. Son todos ese tipo de ataques, que hay un montón de barreras y un montón de ataques que rompen esas barreras. En general, la causa que buscan para romper esas barreras son excepciones. O sea, estos ataques buscan generar una excepción, y durante un periodo transitorio de que esa excepción, hasta que se produce esa excepción, se- desde que se genera, digamos, hasta que se atiende esa excepción, hay una ventana de ejecución, y ahí tratan de ejecutar otro tipo de instrucciones y después fijarse qué pasó. Y en general, lo que explotan son un montón de buffers internos que son compartidos y que son poco documentados. Como por ejemplo MDS, que es uno que está acá con el loguito en el cual es como un chip que se rompe, porque rompen alguna barrera. Meltdown tiene un loguito que se derrite, porque derrite la barrera. Y así hay un montón de todo. Ahora, el segundo tipo principal de ataque de ejecución transitoria son los ataques tipo Spectre, que está el loguito del fantasmita, que a mí por lo menos me hace recordar al Pac-Man, por eso soy más viejo, que tiene una ramita. La ramita todavía no sé bien por qué es, creo que es por lo de las ramas de los distintos branch de los if, por ejemplo, que tiene que ver con eso, pero no estoy seguro. Y el fantasmita también es porque se dice que es un fantasmita que va a estar permanentemente eh, siempre, digamos, acechando a todos los diseñadores de arquitectura de computadoras. Por eso el loguito Spectre. Y estos ataques están relacionados, o su base es simplemente ejecutar código de manera especulativa. O sea, están relacionadas con la ejecución especulativa, que es una técnica que está casi casi en todos los procesadores modernos de hace 20 años para acá. Y tienen que ver con
predecir el flujo de datos o predecir el flujo de control, ¿no? Y después está acá otro tipo de ataques, como es este un loguito de uno que se llama LBI, que es inyección de valores, que tiene que ver, ya es una mezcla entre Meltdown y una mezcla entre Spectre, y ya empiezan a surgir combinaciones, variantes y todo lo demás. Pero todos estos ataques de ejecución transitoria tienen que ver, o son ataques, se los conoce hoy como ataques tipo Meltdown o ataques tipo Spectre. ¿Alguna duda hasta aquí? Me dice Santiago en el chat que yo pienso que ustedes son más jóvenes y que en realidad son más viejos de lo que yo creo. Yo creo que igual son más jóvenes. Yo sé que pueden conocer el Pac-Man, por supuesto, porque además trasciende edades. Pero vamos, Santiago, el otro día me dice Gonzalo que cumplió 22 añitos. 22 añitos, digamos. No es nada. ¿Los demás cuánto tiene? ¿24, 25? ¿Qué es lo que son viejos? ¿O habrá alguno de 30? ¿O no vamos a entrar en detalle? Si hay alguno de 30, no importa. ¿Preguntas con respecto a los ataques de ejecución transitoria? ¿Qué es lo importante ahora en este momento? ¿Me van siguiendo la idea hasta acá? Si van siguiendo la idea, vamos a ver si me siguen ahora. Esta es la parte en la que tienen que estar despiertos. Porque vamos a ver Meltdown. Vamos a ver Meltdown como el primer acercamiento a cómo ocurren este tipo de ataques. Meltdown en realidad es el nombre popular, el nombre técnico, el nombre con el que se hizo famoso. Este fue uno de los primeros ataques, de esos primeros ataques que surgieron en el 2000, que fueron publicados en enero del 2018. Y el nombre técnico es Rogue Data Cache Load. O sea, es un ataque que apunta al caché de datos, apunta a los load en el caché de datos, pero de manera, rogue es como de manera, ¿cómo decirlo? De manera sigilosa. Entonces, a modo de repaso, ¿se acuerdan cuando veíamos excepciones en un pipeline? ¿Se acuerdan cuando veíamos el manejo de excepciones en un procesador segmentado? El chiste es que la excepción puede ocurrir en cualquier etapa del pipeline, pero para mantener las interrupciones y las excepciones precisas, esas excepciones siempre se las trata en la última etapa. En la última etapa, que es la etapa de commit, que es la etapa de cuando la instrucción va a retirarse y va a realmente impactar su estado. Espero que alguno tenga ese vago recuerdo de la primera mitad de la materia. Ahora, eso implica que desde que la excepción realmente ocurre hasta que la excepción realmente es detectada y pasa a ser atendida, hay una ventanita de ejecución transitoria, que nosotros, en nuestro ejemplo, eran una o dos etapas, que eran uno o dos ciclos normalmente. Pero después vimos que si ponemos super pipeline, si ponemos fallos de caché y si ponemos varias cosas, eso puede hacerse una ventana un poquito más amplia, ¿estamos? Porque puede haber varias etapas con varias instrucciones, puede haber retrasos en el medio, entonces puede haber ahí unos 10 ciclos, 12 ciclos, o quizá un poquito más. Que uno dice, bueno, no es que alcanza para hacer gran cosa, pero ya es una ventanita de tiempo. La idea es que eh, se pueden ejecutar en esa ventana de tiempo instrucciones de manera especulativa, instrucciones de por las dudas. ¿Estamos? Y el tema es que, como van a ser especulativas, si algo falla en el medio de esas instrucciones, las instrucciones, eh, ya dijimos también que en el caso de las pasen excepciones con instrucciones especulativas, lo primero que hay que hacer es esperar a ver si la instrucción
la instrucción ejecutada de manera especulativa se resuelve o no, primero, porque no tiene sentido ejecutar excepciones o detectar excepciones de instrucciones que después las voy a descartar. ¿Estamos? Entonces, la excepción no solo se, se resuelve, se atiende al final, sino que además primero, antes de esperar a atenderse, hay que ver si realmente esa instrucción pasa a ser una instrucción de verdad o se la descarta. Si se la descarta, la excepción directamente ni se la atiende. ¿Está claro hasta aquí? ¿Se acuerdan más o menos todo esto que acabo de decir? O por lo menos ahora que se lo estoy contando, ¿se entiende? Si estamos bien, entonces fíjense con ese pequeño código, en realidad pseudo código, ¿qué es lo que está mal en ese código? Ese código, ¿qué es lo que hace? Les cuento, por un lado. Tiene un if. Tiene un if que dice, pongo cualquier condición que eventualmente haga fallar la predicción de salto. No importa. Ustedes tienen un procesador con predicciones de salto, tienen una condición y la idea es que eventualmente esa predicción falle. ¿Estamos? Pero normalmente la ejecución especulativa, ¿qué es lo que hace? Ejecuta los dos lazos del if, o sea, ejecuta lo que está dentro del if por las dudas y lo que está después del if por las dudas. ¿Estamos? Entonces, ejecuta las dos cosas y después, cuando el salto se resuelve, dice cuál de las dos instrucciones, con cuál de los dos conjuntos, cuál de las dos ramas, digamos, se queda. ¿Está claro? Entonces, sabemos que ahí, en la condición esa, en realidad debería fallar. O sea, la ejecución esa no debería ejecutarse lo que está dentro del if. Ese es el plan. ¿Estamos? Se debería hacer que se entre, o sea, se ejecute, digamos, de alguna manera lo que está dentro del if, pero de manera especulativa. Y dentro del if, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de acceder a un dato de memoria que dice de kernel mem, llamémosle un arreglo de la memoria del kernel, o sea, una memoria que es protegida. Entonces intentamos acceder a una porción del sistema operativo. Normalmente eso no se puede. De hecho, ahora tampoco se va a poder. ¿Está claro? O sea, uno no va a poder acceder a porciones de memoria accedidas con el sistema operativo. Y ahí tratamos de hacer un load, se va a cargar ese load, que eventualmente sabemos que no va a fallar, eso va a generar una excepción, es una instrucción inválida. Pero cuando carguemos el dato, fíjense, la instrucción siguiente lo que hace es usar ese dato cargado para acceder otra vez a memoria. Y accede ya el segundo acceso es una porción de memoria conocida, datos del usuario, entonces lo usamos como índice al valor obtenido en el primer renglón para obtener otro valor en una porción de memoria conocida y de ahí obtener un valor temporal. ¿Estamos? Lo más probable que ocurra es que si ese código se ejecutaría, cuando ustedes traten de hacer el primer load, les va a dar una excepción. Y eso no va a cargar ningún valor, o sea, el trusted value no va a tener ningún valor real, entonces después no van a ejecutar la segunda instrucción nunca. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí con lo que se supone que hace ese código? Sin embargo, ¿qué es lo que está mal acá? Lo que está mal es que en el primer load, ahora ya lo vamos a analizar qué es lo que está mal, que para eso tengo la diapositiva. Entonces, la primera instrucción tiene un load. Esa instrucción se ejecuta especulativamente e intenta acceder a una dirección de memoria que no está permitida. Eso va a generar una excepción, sin dudas va a generar una excepción. ¿Vamos? Pero el tema es que al ser la excepción ejecutada, o sea, generada por una instrucción que se está ejecutando de manera especulativa, por el momento no le damos importancia y seguimos adelante. O sea, no importa, o sea, por las dudas,
Sigamos. Después vemos. Total, si se descarta todo. Entonces lo que se hace es, se trae el dato. Efectivamente se lo trae al ese valor trusted value, que no se lo guarda, ¿no? Pero se lo trae, ¿no? Por las dudas para ganar tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que al final, como no se va a escribir en un registro, porque cuando se haga el commit eventualmente no se va a hacer, pero al dato se lo trae igual, o sea, el acceso a memoria se produce igual, ¿estamos? Y ese dato que se lo trae, se lo usa como índice para un segundo load. Entonces se va ganando tiempo, se va haciendo el segundo load, se accede a la otra dirección de memoria y se trae el otro dato. Ese otro dato tampoco se lo guarda en un registro, pero se produce el acceso al segundo elemento de caché, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, los dos valores de memoria van a ser descartados. No impactan en el banco de registros, no impactan en el estado. Ninguno de los dos valores va a ser accesible, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los cachés sí están cargados los valores. ¿Lo ven? O sea, los accesos a memoria sí se hicieron, los datos sí están en el caché, que por supuesto después se los va a marcar como inválido, como quieran, pero los datos están. ¿Y qué es lo que pasa que los datos estén? Si yo después vuelvo a acceder al dato conocido, ¿no? Porque ustedes tenían acceso, el segundo de estos accesos era a una dirección de memoria que ustedes sí pueden acceder, ¿estamos? Yo después vuelvo a acceder a un acceso, si antes no tenía nada, porque, o sea, era un espacio de una dirección de memoria que es conocida, pero que no tiene valores, normalmente voy a tener un fallo. Pero si yo en un momento dado mido el tiempo y veo que tengo, ay, mira, para este tengo un acceso mucho más rápido. ¿Qué significa? Que tuve un acierto. ¿Cómo puedo tener un acierto si yo no accedí antes? Resulta que el dato ya estaba en el caché porque eh, fue accedido por el otro, por las instrucciones especulativas. ¿Se entiende? Entonces, si yo vuelvo a acceder y hay uno de los datos demora menos, ese dato que demore menos va a ser el dato que fue traído especulativamente. Y como yo puedo saber que ese dato fue traído con cuál índice, puedo saber cuál fue el dato traído de memoria. ¿Recuerdan el código? O sea, yo a esta variable, yo voy a poder acceder después. Entonces yo voy a tratar de voy a acceder a distintos mem con distintos índices y voy a tener, normalmente que voy a tener un fallo, hasta que uno tenga un acierto. ¿Cuál tengo acierto? El que se corresponde con este índice. Entonces yo ahí voy a saber qué valor tiene este índice, que por lo tanto voy a saber cuál es el valor leído de la porción de memoria del código que era del sistema operativo. Y voy a saber exactamente cuál es el valor. ¿Se entiende más o menos cómo funciona Meltdown? Acceden de manera indirecta a cosas. Bueno, Gonzalo me dice, me pregunta en el chat, bueno, pero si después en realidad lo marcamos como inválido ese dato en el caché, ¿cómo vamos a poder acceder? Eh, Ahí donde está la cuestión. O sea, evidentemente gente intentó y pudo y dice, pero ¿qué pasó? Hay una barrera que no se está haciendo como debería. ¿Entendés? O sea, Gonzalo hizo la pregunta que justamente es, pero se supone que en la teoría eso no tiene que pasar. Y efectivamente en la teoría eso no tiene que pasar, pero pasa. Es porque ya vamos a ver que hay una cosa que hay los diseñadores para ganar tiempo dijeron, che, pero hagamos una cosa, evitemos esto, esto lo hagamos después, y ahí es donde empiezan a ocurrir los problemas. Estamos que en la teoría no deberían pasar, pero en la realidad pasa. ¿Se entendió más o menos el ejemplo de Meltdown?
Meltdown, por ejemplo, afectó a todos los procesadores x86 de Intel. Todos. Todos los procesadores de Intel están afectados por Meltdown. También procesadores de ARM con la arquitectura con ELISA ARM V8, que tienen todos los procesadores Intel en realidad que tienen ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. Todos. O sea, si ustedes tienen una máquina Intel en este momento, son o, bueno, o eran, ahora capaz que ya lo parcharon, capaz que no, pero son o pueden ser susceptibles a Meltdown. Y con los ARM V8 también estamos hablando de procesadores para celulares. Sin embargo, por ejemplo, los procesadores de AMD no son susceptibles a Meltdown. Implementan el mismo ISA, pero evidentemente hacen algunas cosas de manera diferente. Y los procesadores de AMD no eran susceptibles a este tipo eh, de ataque. ¿Qué es lo ¿por qué los de Intel sí y los de AMD no? Porque evidentemente cuando había que hacer algún chequeo de, che, vamos a traer el dato, che, pero nos fijemos si el dato está inválido o no, nos fijemos cuáles son los permisos o no, o los permisos de ver si podemos, esas cosas o no, Intel de algún modo los postergaba y decía, bueno, lo traigo al dato, voy ganando tiempo y después me fijo si se puede o no, pero ya voy ganando tiempo por las dudas. Y evidentemente seguir ganando tiempo por las dudas y después fijarse fue una cosa que normalmente le servía para tener más performance y normalmente ganaba más tiempo hasta que alguien se dio cuenta que podía ser un problema de seguridad. La forma más fácil de solucionar Meltdown es hacer una separación total de las tablas de páginas de programas de usuario y del sistema operativo, que se supone que deberían ser, pero evidentemente no era tal así. Y eso hace que los retardos entre cada llamada y el retorno del sistema operativo sea más lento. También puede implicar que haya que vaciar los TLB entre cada llamada y retorno del sistema operativo. Lo hace más lento. ¿Tá? Y en general, ¿se acuerdan que en un momento dado habíamos visto de poner un identificador de procesos en el TLB y en las tablas de página para de esa manera era para solucionar problemas de alias y demás? Bueno, los procesadores que tenían eso eran mucho menos afectados que los procesadores que no lo tenían. Como para ver alguna técnica que servía para una cosa y después vieron que también ayuda con otro problema que no sabíamos que teníamos en ese momento. Hay una pregunta en el chat, me dice Gonzalo, ¿yo podría ponerme a buscar fallos y después extorsionar a Intel o AMD para que me paguen por lograrlo? Vos sabés que sí, de eso hay mucha gente que funciona. Y en realidad, ya después, más adelante también es un mini spoiler, que lo vamos a contar después, no solamente es que vos vas a extorsionar a Intel y AMD, Intel por lo menos tiene una política de casa de recompensas. O sea, él ofrece plata a gente que encuentra bugs en sus procesadores. Lo hace públicamente, está abierto. Entonces él te dice, según el tipo de error que encontré, yo te pago. Y ahí, por supuesto, no creas que sos el único. Hay mucha gente a nivel, varios lugares del mundo, haciendo esto. Google también, sí, los dos hacen lo mismo. Ya está un poquito más adelante, ya. Pero por lo menos significa que vamos bien hasta acá con dudas y preguntas. Les cuento Spectre. Ahora, junto con Meltdown fueron los dos primeros. Meltdown y Spectre fueron los que se publicaron en ese famoso enero del 2018. Spectre a su vez tiene una característica diferente de Meltdown. Meltdown es un ataque particular, Spectre no. Spectre en realidad ya también es una familia de vulnerabilidades. O sea, no es uno, sino que son un montón de Spectre. Y lo peor de todo es que al ser una familia, habíamos visto que era un subtipo principal, en realidad hay un montón de ataques y todos son ataques tipo Spectre. O sea, es muy amplia
la clasificación. ¿Por qué? Porque todos apuntan a lo mismo. Están relacionadas con la ejecución especulativa. O sea, ejecución especulativa en procesadores que tienen ejecución fuera de orden. Básicamente, todos los procesadores de hace 20 años, o de hace 15 años, o 20 años también. Entonces, todos los procesadores son de algún modo vulnerables a Spectre. Y Spectre toma su nombre, fíjense que tiene de la especulativa, tiene el spec, de ahí sale el nombre. Esto también, la idea es ejecutar sin querer código existente que no debería ser ejecutado. O sea, fíjense, acá no hay un código malicioso, no hay un código no hay un código de un atacante, de un hacker. Esto es código existente, es el código que ya existe, código normal, el código que ustedes hacen todos los días. ¿Estamos? La idea es que se puede usar ese código para explotar datos que no deberían ser explotados. Entonces no hay un parche, no hay una solución para Spectre, ¿se entiende? Porque es código normal, es el código que ya estaba funcionando, el mismo código se lo puede usar para sacar datos eh, que no se deberían leer. Como por ejemplo, dice el enunciado, porciones del sistema operativo, datos privados de memoria protegida. O sea, el código que ya existe para manejar una base de datos, para leer datos de una tarjeta de crédito, ese mismo código se lo puede usar de una manera especulativa para sacar datos mediante Spectre. ¿Se entiende? Entonces, no hay que hacer algo totalmente adicional, sino el pobre código existente lo pueden usar para filtrar. Y fíjense, acá hay otro dibujito que más o menos es parecido al anterior, en el cual ustedes tienen instrucciones que se van ejecutando, eventualmente terminan, y en un momento dado hay una instrucción que tiene que ver con una predicción. Hay un salto, hay un if, alguna cuestión que tenga que ver con alguna ejecución especulativa. Entonces, a partir de ahí, se empiezan de vuelta con la ejecución transitoria, hasta que esta predicción se resuelve. Y se resuelve normalmente, dice, che, no, al final esto se descarta y o sea, esto se termina en realidad y todo lo que vino a continuación hay que descartarlo. Y mientras descarto, ejecuto instrucciones y estas instrucciones dejan rastros y yo después con el ataque side channel miro esos rastros y obtengo los datos. O sea, la idea básica es muy parecida a Meltdown. El chiste está en que acá no hay excepciones. O sea, no hay algo que yo sé que está mal. Eh, Me pregunta en el chat Gonzalo si puedo repetirlo del dibujo. El dibujo es muy parecido a lo que hemos visto de eh, el- la ejecución transitoria. Ustedes vienen ejecutando instrucciones, operaciones cualquiera. ¿Tam? En el momento de alguna instrucción que involucra algún tipo de predicción. Por ejemplo, puede ser un salto, un if cualquiera. Nosotros en el ejemplo de recién con Meldon vimos un if. ¿No? Acá hay algún salto que dice, che, ¿qué hago? ¿Salto o no salto? Normalmente lo que se hace, se busca la predicción de salto, todo lo demás, pero a su vez se ejecutan especulativamente las dos ramas del salto. ¿No? Entonces ahí tiene una posible predicción y esa predicción va a ejecutar, va a disparar instrucciones de manera especulativa. Es muy similar al ejemplo que habíamos visto recién. Entonces, hasta que se resuelve esa predicción, ¿vamos? Va a haber una ventanita de tiempo. Durante esa ventanita de tiempo, ustedes van a ejecutar instrucciones que eventualmente después las van a terminar descartando. ¿Tá? Pero esas instrucciones que descartan, como, igual que recién, pueden dejar rastros. Y esos rastros después van a utilizar un ataque side channel para ver los rastros y tratar de ver qué es lo que pasó acá en el medio, en toda la parte transitoria. La diferencia entre Spectre y Meltdown es que Meltdown implicaba que había que generar a propósito algo prohibido, algo que no se permite, para hacer una excepción. ¿Estamos? En cambio, Spectre no.
Spectre no hace falta la excepción. Simplemente hace falta cualquier tipo de ejecución especulativa. ¿Un poco mejor? Vamos a ver igual un ejemplito. Van a ver. El hecho de que Spectre utiliza cualquier código existente que se ejecuta en el sentido de, ¿por qué dice sin querer acá? Porque es este código que en realidad no lo queremos, no le íbamos a ejecutar a este código, porque en realidad la predicción normalmente va a fallar. ¿Está claro? O sea, nosotros sabemos que esto no se debería ejecutar, pero bueno, se ejecuta especulativamente sin querer. ¿Estamos? Entonces, este código hace que cualquier aplicación sea vulnerable. Inclusive las aplicaciones que están previstas para que sigan todas las prácticas de seguridad y todo lo demás, todas las aplicaciones en todos los procesadores son vulnerables a ataques de tipo Spectre. ¿Estamos? La idea es ejecutar transitoriamente este código, que es código normal, código sencillo, código sin problemas, pero que no debería ejecutarse y uno puede hacer que se ejecute sin querer y de esa manera deje rastros. ¿Entendió un poquito la idea? Veamos igual por ejemplo, un ejemplito un poco más de lo que es Spectre versión 1, que es el primero que apareció. Su nombre técnico es Bounce Check Bypass, o sea, un salteo de un chequeo de límites. Fíjense de vuelta. Fíjense, el código es muy parecido al código de Meltdown. Muy parecido. Tiene dos diferencias. Primero, acá yo ponía, en el Meltdown ponía cualquier condición. Y acá pongo directamente que haya un offset que o sea, yo estoy tratando de acceder con un offset que es mayor que el tamaño de un array, o menor que el tamaño de un array en realidad. Creo que es más, debería ser eh, mayor acá. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Yo estoy tratando de acceder yo tengo un array, supongamos, de 1000 elementos y quiero acceder con un valor que está fuera de ese rango. ¿No? Debería ser mayor acá el simbolito, creo que lo copié al revés. Entonces yo pongo acá un valor 2000. Entonces, 2000 es mayor que el tamaño del array, sí es mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este código no se va a ejecutar. ¿Está claro? Si ustedes ponen un offset que es mayor que el tamaño del array, entonces el código no se ejecuta. Eso es lo que todos ustedes saben. Sin embargo, lo que deberían haber aprendido ahora con la arquitectura de computadoras es que en realidad el código que está dentro sí se ejecuta. ¿No? ¿Por qué? Porque la ejecución especulativa ejecuta los dos, eh, las dos ramas del if por las dudas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Accede a memoria, fíjense que acá la otra diferencia es que esta no es necesariamente memoria del kernel, es una memoria común, estamos, pero con el offset que, o sea, es la misma memoria del array, eventualmente, pero con el offset que no se puede, digamos, porque se supone que es más grande. Entonces la idea es que ustedes están accediendo a otro valor de memoria al cual no deberían poder, porque se supone que el array, o sea, están accediendo fuera de los límites del array. Obtienen un valor transitorio, ese valor transitorio sabemos que no se va a usar, y con ese valor transitorio acceden a otro array para obtener otro array. Y acá está la indirección, la misma indirección. Entonces, el tema es que como no se pasa este array, o sea, este chequeo eventualmente no se va a hacer, nada de esto se va a ejecutar. ¿No? Sin embargo, se ejecuta y deja rastros. O sea, la idea es similar a Meltdown, pero acá no hay ninguna excepción. ¿Estamos? Entonces, el chiste es, se permite que se ejecute código aunque no se cumpla el chequeo de límites. O sea, ustedes hacen un
Si el índice que yo quiero ver es mayor que el tamaño del array, entonces no lo ejecuto. Pero en realidad ese código se ejecuta igual. Entonces, se usa el resultado de una búsqueda como índice para búsqueda en un segundo array. Y de esa manera, mediante mediciones indirectas después de los tiempos de acceso de caché del segundo array, o sea, de este otro dato, es posible obtener cuál fue el índice, que yo tengo un acierto, voy a saber, voy a saber cuál es este índice y voy a saber cuál fue el valor leído fuera de los límites del array. TMT es temporal. Me pregunta Mateo en el chat, ¿qué quiere decir TMP? Es una variable temporal, una variable cualquiera. Le podríamos haber puesto Pepe o X. Es poner cualquier nombre, digamos. Entonces, bueno, este implica que antes de volver a ejecutar el código hay que asegurarse que el segundo array no esté en el caché. Entonces, solamente con un valor va a ser, va a producir un acierto y va a ser mucho más rápido que los demás, ¿no? ¿Cómo se soluciona o no se soluciona? ¿Cuál es el paliativo para este tipo de variante de Spectre? No hay paliativo. O sea, esto no se puede arreglar. Simplemente habría que deshabilitar la ejecución especulativa. Si uno deshabilita, dice, bueno, ya no tengo más ejecución especulativa, entonces estamos inmunes a esta variante de Spectre. De vuelta, todos los procesadores de hace 20 años para acá, o bueno, por lo menos todos los procesadores de mediana y alta performance, tienen ejecución especulativa. Quizá un Cortex M0, por ejemplo, ese no tenía ejecución especulativa. O si no, si no deshabilitamos la ejecución especulativa, hay que diseñar una arquitectura completamente nueva, ¿no? Lo que se puede hacer es modificar el programa para agregar instrucciones que eviten la ejecución especulativa, ¿no? Lo que se agregan también son funciones al sistema operativo para prevenir que la ejecución del load especulativo. Si uno dice, che, estás ejecutando una instrucción especulativa y querés hacer un load, bueno, espera, no hagas el load, ni siquiera lo traigas de manera especulativa hasta esperar a ver si realmente se hace o no. Y perdemos eventualmente tiempo. Lo que se hicieron también se desarrollaron herramientas que lo que agarran es escanean el código de los programas y detectan, dicen, che, mira, en esta secuencia alguien te puede, vos tenés una secuencia de datos que se va a ejecutar especulativamente y te pueden usar para sacarte datos. Fíjate si querés cambiar el código o modificar alguna cosa para hacerlo menos susceptible, ¿no? Inclusive Google, creo que fue Google, sacó ahí una página, también es el Leaky Page, donde ustedes pueden, con su navegador web, probar por supuesto tienen que ver según qué sistema operativo estén usando, qué navegador web estén usando, qué procesador tengan, son una serie de condiciones, pero pueden probar y ver cómo funciona esta variante de Spectre. El código está disponible en GitHub, por si alguno es más curioso todavía y quiere hacer pruebas de cómo funciona esta variante de Spectre que no se puede solucionar. ¿Preguntas hasta aquí? Me pregunta Mateo en el chat, básicamente si uno quiere un sistema seguro, necesita que sea lento. Y más o menos sí, digamos una respuesta en general. La cuestión es que va a pasar, va a empezar de vuelta un compromiso de cuánta performance estás dispuesto a sacrificar y cuánta seguridad realmente querés. Entonces va a pasar que uno diga en su casa, bueno, pero yo a la larga, para todo el Left 4 Dead y las clases de arquitectura de computadora, no necesito tanta seguridad. Entonces yo prefiero performance, ¿no? O va a haber otros, los de la gente de Google con su servidor y los de Facebook, capaz que dicen, no, yo prefiero seguridad. O también, o quieren ambas. Entonces va a haber un compromiso. ¿Hasta qué punto uno
prefiera seguridad o hasta qué punto prefiera performance. Ya vamos a hablar un poco de eso también sobre el final. Los que siguen despiertos a esta altura del partido, ¿quieren hacer un break o quieren que sigamos? Recreo. Recreo, dice Matienzo. Hagamos un recreo acá y sí, sí, si puso el micrófono, Matienzo, vamos a hacer que estire las piernas, por lo menos, que se levante un poco, vaya hasta la cocina, haga algo. Son las 9:06. Tengo yo, nos vemos en 10 minutitos. A las 9:16.
Bueno, por las dudas aviso que yo ya estoy de vuelta. Veo que entró Rosalvo. Buenos días, Rosalvo. Sí, Gonzalo ya se dio cuenta. Estamos presentando pantalla de vuelta. Mateo dice que le salió feo el café. Ufa, una lástima. Y si no va a poder prestar atención ahora, espero que sí. Gonzalo dice que cuando después empiece a ver el video, va a ver los saluditos que le mandamos al comienzo. Pero sí, estaba difícil levantarse de Rosario. Yo te entiendo. Bueno, retomando, porque el cronograma es muy sencillo, muy fácil, por lo menos los pasos inmediatos. Hoy seguimos con el tema 17. Sabemos ya que el lunes no hay clases, lo cual el lunes descansamos, no solo de mí, sino de todos. Pueden aprovechar para estudiar para el práctico, dormir un ratito más, etcétera, etcétera. Eh, por suerte ya estamos, como dije, hoy la penúltima clase. El miércoles. Primero vamos a tener clase a la mañana. Seguramente ahí terminamos el tema 17 y con ello terminamos todas las clases de teoría. Y luego ustedes ya saben que a mediodía rinden el TP7, que es el último práctico, ¿no? Mateo ya dice que no va a poder ir a la clase y bueno, después la verá por YouTube, si quiere, tiene ganas, o se une después de rendir. Y con eso ya terminamos el miércoles con las clases, terminamos con los prácticos y lo último que estaría quedando para evitar las vacaciones, eso que dice Gonzalo, que está quedando el segundo parcial, que está previsto para el 30, si no me equivoco, a las 2 de la tarde, creo que ya les dijeron, ¿no? Así que falta mucho todavía, por eso faltan como 2 semanas para el parcial. Nos concentremos en la clase de hoy y la clase de el miércoles. ¿Alguna pregunta con respecto al cronograma? Bueno, entonces veamos otra variante de espectro, que es la variante 2, que se llama Spectre B2. Esta variante se llama Branch Target Injection, o sea, directamente es inyectar destinos de salto. ¿En qué consiste esta? La idea básica es que todos los predictores de salto, ¿se acuerdan cuando veíamos predicción de saltos? Tienen lo que es un buffer de historia del salto y un buffer de destino del salto. El Branch History Table y el Branch Target Buffer, ¿sí? Esos buffers normalmente son compartidos. ¿Por qué? Porque como están en la etapa de fetch, o sea, cualquier instrucción accede a esos buffers y no se sabe todavía si es una instrucción del sistema operativo, si es una instrucción de- de los programas de usuario o de qué programa es. O sea, buscan instrucciones nomás. Entonces es posible entrenar al predictor de saltos para que salte a algún lugar deseado por el atacante, ¿no? Porque aprovechándose de que los predictores de salto se manejan con direcciones virtuales. Porque como están en la etapa fetch, están en la etapa, lo primero que hacen es, antes de acceder a memoria, se acceden a los predictores de salto con direcciones virtuales. Entonces, uno pone otra dirección virtual
y de esa manera entrena con muchas cosas un predictor de salto, y cuando después llegue el verdadero salto común, va a saltar a cualquier lado. ¿No? Entonces, el problema es que cuando salte a cualquier lado, ¿qué va a pasar? Va a decir, che, no, la predicción falló, no era para este lado, tenemos que ir para el otro lado. ¿No? Pero mientras tanto, mientras el salto, cuando falla la predicción, hasta que se detecta la predicción, hasta que se detecta que la predicción es errónea, se buscan instrucciones, se ejecutan instrucciones y hay de vuelta una ventana de ejecución transitoria. Entonces, de vuelta, en esa ventana se ponen algunas instrucciones que modifiquen el estado, igual que cualquiera de las variantes anteriores, y después se miden las cosas, o los datos en los caches mediante acceso de tipo sidechain. ¿Se entiende cuál es la idea acá? Acá la idea no hay ningún control eh, de chequeo de tamaños, digamos. Simplemente nos aprovechamos y decimos, bueno, hagamos de cuenta que normalmente siempre salta para acá, hagamos que salte para otro lado o que no salte, y después, hasta que se da cuenta que falló la predicción, nosotros ya pudimos ejecutar algunas instrucciones que no deberían haber sido ejecutadas. ¿Cómo se soluciona esto? Vamos de vuelta, me equivoco. ¿Cómo podemos mitigar esto? ¿Qué paliativos podemos hacer para este tipo de variantes? Bueno, la más fácil, deshabilitemos predicción de salto, porque es una cuestión inherente a cómo funcionan las predicciones de salto. Como no vamos a deshabilitar predicción de salto, significa que todos los procesadores que tienen predicción de salto son vulnerables a Spectre V2. Eventualmente lo que podemos hacer es deshabilitarlo a veces. O por ejemplo, borrar el historial del predictor cada cambio de contexto. Pero eso implica también que se hace muy lento y eventualmente va a fallar un montón el predictor de salto. Se puede, los de Intel creo, definieron nuevas instrucciones que sirven para mitigar los efectos, pero esas instrucciones hasta pueden demorar miles de ciclos en ejecutarse. Entonces de vuelta vale la pena realmente usar esa instrucción o no usar esa instrucción. ¿No? Entonces hay una disyuntiva ahí. Google inventó una solución que es 100% software, no tiene nada que ver con hardware, que simplemente o lo que trata es eliminar todos los saltos indirectos. Eventualmente, si ustedes tienen un salto que era indirecto, o sea, saltaban a un lugar y ese lugar les decía dónde saltar, bueno, ahora reemplazar todos esos saltos por una función que modifique la stack. Es bastante complicada la- la solución. Fíjense que Google acá saltó para ayudar y les llamó esos funciones, les llamó trampolines. Y son en vez de saltos, porque son directamente uno salta al trampolín y de ahí toma impulso y salta a otro lado. Como en general lo usa para los retornos, que es donde principalmente estaban los saltos indirectos, les llamó trampolines de retorno y los llamó retpolines, en vez de un juego de palabras entre trampolín y retorno. En inglés, por supuesto. También se dijo que estaría bueno agregar el identificador de procesos, que lo tenemos en el TLB, que lo tenemos en la tabla de página, lo agreguemos también al Branch Target Buffer para saber en ese Branch Target Buffer eh, que se sepa también de qué proceso es y eventualmente, por más que sean direcciones virtuales, vamos a saber si corresponde al mismo programa o no. Pero eso es buena la solución, va a ayudar a mitigar esto, pero no se puede cambiar los branch target buffer que ya están fabricados y vendidos. O sea, todos los que ya están hechos, ya están hechos. O sea, no hay manera de hacer. Se supone que los nuevos micros que salgan, las nuevas arquitecturas, ya van a tener este tipo de eh, paliativos para ayudar a solucionar esta variante de Spectre. ¿Preguntas?
¿Están del otro lado? ¿Se durmieron? Para mí que... Hoy tenemos dos Benjamines, para mí que los dos se durmieron. Ah, no, ahí dice que uno no. Bien. Entonces, hay muchas otras variantes de espectro. Y ya no vamos a entrar en detalle en todas las demás. Pero a la larga todas apuntan a lo mismo. Ejecutar de manera especulativa, siempre está la ejecución especulativa, por eso el spectre, pedazos de código que siempre lo que hagan es modificar algún buffer, alguno de todas las cosas que están en el procesador, que fíjense, uno utiliza el caché, el otro no utiliza caché, el segundo utilizaba el branch target buffer, y a partir de ahí empezar a ver qué otro buffer hay dentro del micro, y la idea es apuntar a cualquiera de esos buffers y después usar técnicas de side channel para obtener los valores. Y ahí tienen, por ejemplo, algunas otras variantes. Una que ataca el TLB cuando se usa multithreading. Otra que usa directamente buffers que se usan en transmisiones de red, en un espectro a través de la red. Otro que ataca los buffers de acceso a memoria. ¿Se acuerdan? Los buffers para escritura, para todo ese tipo de cosas. Cuando ponemos un write buffer para write back, para hacer más rápido, entonces, bueno, atacan esos buffers. MDS hay muchos otros buffers no documentados, vamos todos para ahí. Todos son variantes, combinaciones, y el tema es que es muy probable que sigan apareciendo variantes de espectro. ¿Por qué? Porque las bases son las mismas. Ejecución especulativa, buffers que haya dentro del procesador. Entonces van a seguir surgiendo variantes hasta que se agoten todas las posibilidades, digamos, que todavía no creo que no se llegó a ese punto. El punto es que todo recurso, y esto por eso está en verde porque es importante, todo recurso en procesador que pueda ser compartido entre distintos programas puede convertir, inclusive entre el sistema operativo, puede convertirse en un potencial candidato de un ataque side channel de tipo Spectre. Cualquier recurso compartido, ¿no? Y el tema es que cualquier mitigación de ataque side channel inevitablemente empeora la performance. Puede ser que sea muy poquito, apenitas, pero es un empeoramiento de la performance. Disminuye la performance o poquito, o no tan poquito, o mucho. Eso ya dependerá del problema y dependerá de la solución. Pero siempre hay, por lo menos, para abajo. Y además implica que algo hay que agregar, entonces algún aumento de costo va a haber. Aunque pueda ser muy poquito, pero es aumenta el costo, disminuye la performance, y son cosas que sabemos que no son deseadas. Esas son las características generales de todas las variantes de tipo espectro. Les cuento dos más, muy rápido, para que vean dos ejemplos diferentes que atacan a dos cosas adicionalmente puntuales. Uno se llama Foreshadow, que tiene ese loguito de ahí. El nombre técnico es una falla terminal del caché L1. Este es un caso que solamente afecta a procesadores de Intel, ¿no? Y tiene que ver con los cachés que son indexados virtualmente con comparación de etiquetas físicas. ¿Se acuerdan de eso? Para permitir su acceso en paralelo con el TLB. Bueno, la comparación de etiquetas físicas implica que haya una traducción exitosa por parte del TLB de dirección virtual a dirección física. Entonces, primero se hace la traducción en el TLB y o se hace en paralelo, y una vez que yo tengo la traducción, recién puedo comparar la etiqueta. Y obviamente cuando hago la traduccción, si la tengo en el TLB, implica que también tengo los permisos necesarios. Por ejemplo, el bit de validez y los otros demás bits de permiso. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resulta que Intel hacía que mandemos igual la dirección de la dirección física, o sea, hace igual la traducción, sin verificar si la entrada era válida o no. Ganaba tiempo, ahorraba
un par de compuertitas, un par de cositas, ganaba tiempo y generaba un problema de- de ese problema de seguridad. Permitía que se rompa la barrera. Por suerte, ese problema no es tan difícil de mitigar. Mitad hardware, mitad software, se lo puede hacer dentro de todo sencillo. Y ya salieron parches que con la BIOS nomás lo solucionan un poco. Hay otro. ¿Se acuerdan del multithreading simultáneo que vimos hace no tanto tiempo? Obtenía una mejora de performance mediante el agregado de pocos recursos. ¿Claro? Pocos recursos que se pueden ejecutar. Lo que hacía era que los threads compartían muchos datos porque son threads independientes de un mismo programa. ¿Dónde está la clave acá? Threads independientes comparten recursos. Compartir recursos, acabamos de ver que no es una buena idea. Por ejemplo, la jerarquía de memoria es totalmente compartida. Entonces apareció Zombie Load, con ese loguito que parece una mano de un zombie agarrando un chip. Este también es solamente procesador de Intel, que revisa los accesos a memoria provocados por otro thread dentro del mismo núcleo. Y acá sí hay ciertas diferencias con Meldon o con Foreshadow, que el atacante no puede elegir la dirección de memoria. O sea, acá vamos viendo, porque la dirección de memoria la accede el otro thread. Entonces acá vamos viendo a dónde accede o no. No es que acceda a donde yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que hace Sombreode? Va mirando, va mirando, va mirando y eventualmente algo sacará, digamos. O sea, mientras está permanentemente monitoreando, quizá en algún momento saque algún dato útil, algún dato que no debería sacar, algún dato que sea prohibido. ¿Tá? Pero ni siquiera es que se accede seguro, ¿no? Porque acá puede fallar. Con la idea de Zombie Load, que era solamente para Intel, salió Port Smash, que hace lo mismo, pero para todos los procesadores, para Intel, AMD, para los de ARM también. ¿No? Salió un poquito, este salió antes en realidad, pero bueno. ¿Cómo se mitiga Zombie Load y Port Smash? Bueno, simple, desactivemos el uso de multithreading, lo cual es, de vuelta, impacta en la performance. ¿No? De hecho, si no me equivoco, el año pasado, 2020 o por ahí, 2019, no me acuerdo cuándo fue, Intel sacó unos procesadores nuevos, de creo que novena o décima generación, que no tenían multithreading. Directamente salió una versión de procesadores directamente sin multithreading. Después salió una nueva, creo que este año, fin del año pasado, ya volvían a tener, porque evidentemente solucionaron algo en el medio. Y bueno, lo que se dice es, si no se desactiva el uso de multithreading, por lo menos darle la opción a los usuarios de qué quieran, conocer los riesgos y poder tomar la decisión, y que se pueda desactivar mediante, mediante la BIOS en algún momento si uno quiere o no usar multithreading en su micro. Entonces, en líneas generales, paliativos, como bien decía Mateo, creo, antes del recreo, en general todos los paliativos presentan un compromiso entre seguridad y performance. Varios implican deshabilitar ciertas características de los procesadores, ¿no? Algunos son obligatorios, otros son opcionales. Algunos son simples de hacer, otros son más difíciles, y algunos son simples de incorporar a futuros. En los nuevos procesadores se pueden hacer agregados sencillos que sirvan para minimizar el impacto de todas estas variantes, todas estas vulnerabilidades. El impacto de la performance en realidad depende mucho de la amenaza en sí. Como les digo, en general hay algunas que son muy bajo impacto, que rondan el 1 o 2% de performance, y otras que pueden llegar hasta un 15, un 20%. ¿No? Después, algunos de los paliativos se los basa en nuevas instrucciones o nuevas microinstrucciones. Por ejemplo, que son agregados a
un ISA incremental, ya que el ISA x86 es un ISA incremental. Lo que se decía es, bueno, sigamos agregando instrucciones. Entonces, agregan instrucciones nuevas ahora para ayudar a corregir problemas de seguridad y siguen agregando instrucciones. AMD hace lo mismo, por supuesto. Otros ISA, como ARM, es más difícil, no es tan fácil agregar instrucciones. Pero esas instrucciones implican que lo que ya estaba, todo el software existente, hay que reescribirlo o recompilarlo, redistribuirlo, y no siempre se lo hace. Entonces, en muchos casos es el sistema operativo el que aparece. El sistema operativo dice, bueno, yo pongo, por total, los sistemas operativos están acostumbrados a lanzar parches todos los meses, tanto en Microsoft como Linux, son los más comunes, como Android. Entonces dicen, bueno, dámelos a mí, yo trato de solucionarlo, yo lo agrego al parche, por lo menos para, de lo que está dentro de mi alcance, ayudar a incorporar estas instrucciones y limitar el alcance de estas vulnerabilidades. Es mucho más simple de modificar. Y además más genérico, o sea, cuando lanzan un parche para Linux, se solucionan todas las máquinas con todos los procesadores que tienen, ya sea de Intel, de AMD o lo que sea. Lo mismo con Windows. Y acá también está, en el 2019, lo que les contaba en la primera mitad de la clase, Intel lanzó un programa de recompensas. Entonces es público que si ustedes buscan y encuentran algún error en los procesadores, le avisan primero a Intel, se ponen en comunicación con ellos, funcionan cosas y lo investigan. Si Intel dice sí, tenés razón, entonces se publica los resultados de ese coso e Intel les paga para encontrar errores. Y ojo, también paga para encontrar errores en la competencia. Como que no se paga más Intel todavía. O sea, si ustedes encuentran errores en procesadores de AMD, Intel les da un poco más de plata. Pero bueno, a la larga no es malo la actitud, digamos. Preguntas, dudas. Me pregunta Santiago en el chat si AMD no paga por sus bugs. Realmente no vi. Eh, Sé que lo de Intel es público porque además, no sé si ustedes van viendo hasta acá, pero hay muchos más errores en los de Intel que en los de AMD. Entonces, Intel en un momento dijo, bueno, cortemos el chorro, nos organicemos, busquen todos los errores en nuestros micros y yo los ayudo y yo les pago. Este, entonces qué bien, o sea, tipo lo están blanqueando de cierto modo, eh, y ayudó, digamos, ayuda al coso. Pero AMD no se pronunció al respecto, si lo tiene o no, no se conoce, o yo no lo conozco por lo menos. Y quiero que por lo menos veamos un poquito más de otros tipos de ataques. ¿Se acuerdan cuando hemos empezado la clase hablando de la clasificación de ataques? Todos los ataques, los principales, eran ataques de ejecución transitoria, que ejecutaban durante una pequeña ventana de tiempo algunas instrucciones cuyo objetivo era modificar alguna parte del estado que no es visible. Sin embargo, hay otros tipos de ataques. Dos grandes grupos de ataques. Yo le he dicho que eran tres. Esos son los primeros. O sea, Meltdown y Spectre pertenecen todos al primer grupo. Hay otros dos tipos de ataques de los cuales uno lo vamos a pasar muy por encima porque es muy técnico y muy eh, poco adecuado, digamos, a lo que es esta materia, pero el segundo le vamos a dar un poquito más de bolilla. El primero son los ataques que se conocen como ataques de reutilización de código. Pero el segundo de los grandes grupos de ataques de vulnerabilidades, que tiene que ver con arquitectura, pero tiene mucho más que ver con software. Y la idea general es agarrar pedacitos de código de un montón de librerías existentes, pero que si se ejecutan en cierto orden y de cierta manera, lo que hace es desactivar algunas protecciones. O sea, ustedes tienen
un código normal es un programa que utiliza 5 librerías. Entonces ustedes normalmente utilizan una librería para una cosa, la segunda para otra, la tercera para la otra. Pero hay gente que se puso a ver que si yo obtengo estas 3 líneas de código del primero y después ejecuto estas líneas de código del segundo y después estas otras líneas del primero y después esta otra línea del cuarto, se rompe todo. ¿Está? Es una cuestión así muy... No sé cómo alguien llegó a- a evitar ese tipo de protecciones de memoria. Hay varios tipos de estos ataques, son todos de reutilización. Algunos se basan en las instrucciones de retorno de las subrutinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las instrucciones son siempre las mismas, pero van a parar a lugares diferentes, porque uno nunca sabe realmente de dónde se la llama la subrutina. Entonces tienen que ver con ese tipo de cosas. Otro mediante los saltos indirectos y otro directamente con algunos bloques básicos del programa. Son 3 variantes que ya están muy relacionadas con software, o sea, con software de bajo nivel, por supuesto que estamos hablando de software en ensamblador, pero no vamos a entrar en mucho detalle en estos tipos de ataques. Lo que sí les quiero contar un poquito más es el tercer tipo de ataque, que son los ataques tipo Rowhammer, se llama. Rowhammer viene de hammer es martillo, en inglés row es fila, entonces esto es el martillo a las filas, o algún tipo de traducción así. Este tipo de ataques, que ahora se los conoce como ataques estilo Rowhammer, son ataques orientados a provocar fallos en la tecnología de los componentes, ya en el proceso de fabricación. ¿Sí? Y tiene que ver con cualquier componente, ya vamos a ver, de los distintos componentes que forman un sistema de computación. En particular, todos partieron con Rowhammer, fue el primero, que su idea era, su concepto, digamos, implicaba modificar bits de memoria de manera predecible. O sea, bueno, ¿cómo se modifica un bits en la RAM de manera predecible? Hago una instrucción store. O sea, yo hago una instrucción store y con eso cambio un valor en memoria, ¿no? Bueno, la idea es modificar los bits, pero sin acceder a esos bits. O sea, cambiar el valor de un lugar de memoria sin acceder a ese lugar de memoria. ¿Cómo? ¿Cómo hacen esto? Haciendo accesos de lecturas repetidamente en las filas adyacentes de la memoria RAM. Entonces parece que si ustedes leían unos datos, el dato de la par cambia su valor. Voy de vuelta por si no se entiende, digamos. Ustedes tienen dos datos en memoria. Supongamos la dirección 1000, 1004, por decirlo genéricamente hablando. Entonces ustedes tienen un valor en la 1000, tienen otro valor en la 1004. Supongamos que tienen un 0 en la 1004. Y ustedes agarran y leen la 1000, y leen la palabra 1000, y leen la palabra 1000, y leen un montón de veces seguida la palabra 1000, hace que cambie un bit en la dirección 1004 y se haga un 1. Y les cambia el valor. ¿Entienden lo gracioso y curioso de esto? Hay una analogía muy buena de Rowhammer, como que ustedes van a un hotel, un departamento, y empiezan un departamento que tiene las puertas cerradas, por supuesto, un hotel con las puertas cerradas, empiezan a golpear repetidamente la puerta de un departamento, de la puerta de una habitación del hotel, y después de golpearla muchas puertas, se abre la puerta de la par, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un ataque estilo Rowhammer. Y de esa manera, depende qué bit modifican ustedes, es posible, por ejemplo, modificar permisos en la tabla de página, ¿no? Que son datos que están en memoria, los cuales ustedes no pueden acceder, no acceden, de hecho, pero yo accedo a los que están cerca. Y como accedo a los que están cerca, ¡tup! Cambio un permiso en la tabla de página y después ya quizás esa tabla de página que no era accesible, ahora sí lo es. ¿Se entiende un poco la idea de este tipo de ataques?
Me dejaron solo, me abandonaron, los aburrí. Nadie me escuchó el ejemplo del hotel. Ah, sí está. Entonces, ¿cómo hace Rowhammer para modificar bits en la RAM diciendo qué bits quieren modificar sin acceder a esos bits, solamente accediendo a las filas adyacentes? Mediante el- el- digamos, el concepto físico por el cual funciona Rowhammer es por interferencia electromagnética, que en realidad creo que es eléctrica nomás. Porque la idea es que en los nuevos procesos de fabricación de las memorias RAM, las memorias ya tienen tanta densidad de integración que las celdas de memoria están muy cerquitas entre sí. Entonces, cuando ustedes leen un valor y por cómo funcionan las memorias dinámicas, que necesitan un refresco periódico y todo lo demás, leen una fila y ese valor, esa lectura de esa fila va descargando o va afectando los valores de tensión de la fila de la par, que ustedes no la tocan, no la acceden, pero va generando cierta drenaje, digamos, de la carga almacenada y hace que la, el valor de la celda cambie, ¿no? Entonces, ¿quién es afectado por este tipo de ataque? El 80% o más del 80% de los chips de memoria que están disponibles en el mercado. O sea, casi todos. Son ustedes, eh, muy probablemente la RAM que tengan ustedes en su casa es susceptible de un ataque de tipo Rowhammer. Puede que sí, puede que no. Son cosas que puede fallar, como dice una frase conocida del ambiente argentino, pero con test realizados, casi todos, o el 80% por lo menos, son susceptibles de este tipo. Ustedes pueden probar, ahí tienen dos links para probar si uno quieren, son repositorios de GitHub, los pueden descargar, hay uno que se ejecuta directamente en un navegador web y pueden hacer pruebas con su memoria. Y por supuesto empezaron a salir 80.000 versiones diferentes, como está ahí uno en JavaScript, la que está arriba. Salieron también versiones para Android, en los cuales te pueden modificar datos de la memoria que tienen grabada en el celular. Inclusive después hay otros que salieron con versiones utilizando el- el- el núcleo de video que tienen los celulares para hacer más rápido, como hacen la- los- el crack, digamos, de Rowhammer. Hay otros que lo hacen a través de la red, con dos versiones que salieron después de cómo enviando datos a través de la red, si envían repetidas veces el mismo dato, pueden romper eso y lo hacen de manera remoto. O sea, ya ni siquiera tienen que tener acceso físico, lo pueden hacer de manera remoto a este tipo de ataque. Y los últimos que aparecieron atacan memorias flash, que no tienen el mismo refresco que las memorias RAM, pero resulta que también son susceptibles de la igual manera o de manera parecida. Entonces, si ustedes escriben repetidas veces, cosas que no es recomendable, o perdón, leen repetidas veces algunas memorias flash, pueden alterar alguna celda de memoria de otro lado de la memoria flash. Una locura. ¿Preguntas con respecto a Rowhammer? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay, como siempre, paliativos. Primero es limitar la cantidad de accesos a una misma fila. O sea que si uno dice, che, accede a la palabra 1000, 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 ya pueden preguntar, che, realmente, ¿para qué estás queriendo acceder tantas veces a la palabra 1000? Para un poco, esperar, y de esa manera se limita la cantidad de accesos, se lleva un contador y eventualmente eso puede reducir la performance porque si ustedes lo estaban queriendo hacer de buena fe, van a tener alguien que lo está frenando y frenar es reducir la performance. Otra manera puede ser, bueno, en realidad no limitemos la cosa, sino que refresquemos la memoria con mayor frecuencia. Pero también refrescar la memoria hace que la memoria esté más tiempo ocupada haciendo otras cosas y aumente el consumo de energía de la RAM. Se puede agregar corrección de errores en los chips de RAM
lo cual es una de las cosas que se está haciendo, que es el famoso SC, no sé si ustedes lo escucharon nombrar, pero se hace que las RAM sean más caras, por un lado, y que a su vez también aumenten un poco el consumo de energía. Otra cosa que se hace es cuando se accede a una fila, bueno, le demos también como si hubiéramos accedido a la de la par, con una cierta probabilidad. Hace que sea más compleja la RAM, hace que sea un poco más cara, pero minimiza esta probabilidad de errores. Y resulta que también las memorias no volátiles, ¿se acuerdan que les comentaba también cuando veíamos entrada-salida? Estas sí presentan una solución y una solución que es totalmente diferente, ya que no le importa tanto el refresco porque es una memoria que no pierde su valor cuando se le quita la alimentación. Entonces, si eventualmente cambian, se les cambia un bit por algún motivo, ustedes tienen el valor, digamos, del respaldo y lo pueden restaurar. Es una solución totalmente diferente, digamos. Ahora, como la gente no está contenta con estas cosas, salió lo que es RAM Bleed, Bleed de sangrada, el sangrado de la RAM. ¿Qué es lo que hacen ahora? Esto es del año pasado. Es una mezcla de Rowhammer con ataque side channel. Lo que yo ya les dije, o sea, una vez que se empezó con esto, ya la gente, que además le están pagando a gente para hacer este tipo de investigaciones, empiezan a surgir un montón de cosas. La idea de esto es que permite leer bits de memoria sin accederlos. O sea, Rowhammer modificaba bits. ¿Estamos? RAM Bleed permite leer datos de memoria sin hacer un load. O sea, ¿cómo hacen para leer un dato sin hacer un load? ¿No? Inclusive datos de otros programas, no importa dónde están. La idea es que usa Rowhammer no para cambiar un bit, sino para cambiar datos de memorias conocidas. Y de esa manera ir viendo qué es lo que está a la par. O sea, es como usar un programa de Rowhammer que se autocambia, se cambia a sí mismo el programa, ¿no? Datos que él conoce. Y esos datos que él conoce los pone de manera adyacente de otra fila de memoria. Y resulta que vieron que un bit es más propenso a cambiar su valor si los bits de las filas adyacentes tienen el valor opuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Hace como un sanguchito entre filas de memoria y aplica Rowhammer permanentemente a datos suyos, propios, conocidos, y va monitoreando o ver qué es lo que pasa con el del medio. Cuando Rowhammer acá ve que cambió alguno del medio, entonces dice, ya sé que acá había un 0 y ahora hay un 1, o ahora hay un 1 y antes hay un 0. Entonces de esa manera lentamente va leyendo qué valores hay en la dirección de memoria que ni siquiera accede. ¿Está? Esto que representa un enorme problema de confidencialidad. ¿Por qué? Porque ya deja de haber datos secretos. Como te almacena una contraseña en RAM, esa contraseña ya se la puede filtrar sin accederla. ¿Estamos? O sea, total, cualquier dato que sea privado de un programa ya puede ser accedido desde otro programa. Lentamente, por supuesto, con, con un montón de cosas, pero puede ser. Por ejemplo, como los autores que descubrieron esto lo mencionan, pueden sacar una clave SSH encriptada de 2048 bits. Y una vez que tienen la llave, ya pueden hacer cualquier cosa. Este problema no se soluciona con las técnicas de corrección de errores más comunes. Entonces, fíjense que ya es una cuestión tecnológica, pero ya empieza a mezclar todos los conceptos que vamos viendo en este tema. ¿Les parece si cortamos acá? Hemos visto muchos nombres en inglés, muchos dibujitos y loguitos de colores. Espero que por lo menos les queden algunas ideas dando vuelta. ¿Alguna pregunta antes de cortar? Rosalba dice que para el miércoles va a ver el video y le digo si tiene preguntas. Bueno, en realidad, de vuelta, Rosalba va con
con la observación de, si resulta que ves el video antes del miércoles, no esperes al miércoles para hacer las preguntas. O sea, si ves el video el domingo, por ejemplo, y tenés preguntas, vos las tirás en Discord, y bueno, no implica que yo te responda el domingo, pero vos ya vas haciendo la pregunta y eventualmente vas a tener la respuesta. No hay por qué esperar al miércoles para sacarse las dudas. ¿Tá? Y lo mismo va para todo, no para Rosalba. Que no implica tampoco que vean el video el domingo, sino que seguramente lo van a ver con mucha suerte el martes a la noche. Estoy casi seguro, pero bueno. Mateo dice que tiene un par de ideas. Bueno, pues genial. Hay cosas para probar, hay cosas para investigar. Rosalba me pregunta si después puedo hacer una consulta. Por supuesto, ya dejamos de grabar o de ver preguntas sobre conceptos de seguridad y, y seguimos un ratito más en la reunión, no hay problema. Claro, Santiago dice que normalmente es el martes a las 23 de la noche donde quizás se pone a ver los videos con velocidad. ¿Cuánta es la velocidad estándar? ¿2x o más alta? No llega a 2. Bueno, 1,50. Mateo dice que lo ven 2x. Bueno, depende de qué tan rápido dice Gonzalo. Bueno, mis videos, digamos. Mis videos ni los ven. Sí, lagrimita. 1,65 tiene estudiado. Bueno, preguntas, así cerramos la clase. Preguntas sobre todas estas vulnerabilidades que vimos hoy. ¿Se entienden las ideas? Bueno, vamos a aprovechar, vamos a cortar con la grabación. Me despido. Que tengan un buen fin de semana largo. Aprovechen, descansen, duerman, estudien. Ya estamos terminando, así que no vengan a aflojar en los últimos semanitas de clase. Y nosotros nos volvemos a ver el miércoles que viene, así ya terminamos con las pocas diapositivas que nos quedan y hacemos un brindis virtual para celebrar la finalización del cuatrimestre. Por lo menos de teoría, en realidad no del cuatrimestre. Nos vemos el miércoles, chicos. Que les vaya bien. Y si rinden algo, mucha suerte.